Bueno, y ya llegamos al día 9, ¿no? Hoy es 8 de agosto, perdón este juego de números, pero habíamos dicho, bueno, 9 días antes del 8 de agosto comenzamos una suerte de novena, leyendo los capítulos del libro, de este libro que, bueno, a lo mejor si usted no tiene el libro, le puede pasar el audio, bueno, son 9 audios, ¿no? Sobre los capítulos, 2 capítulos en cada entrega. Y hoy llegamos al capítulo número 17, ¿no? El título es 38, la Virgen dejó su sello. Hemos hablado, haciendo un repaso, ¿no? Un resumen, de que cuando Mauricio Macri lanza el aborto, sentimos que choca el país y él se hunde políticamente. Había que avisarle, esto no se pudo, escribimos al Papa para que rezara, para que alguien le dijera a Macri que esto iba a pasar. Elisa Carrió dijo, bueno, aquí se partió todo. Una fuente cercana a Cambiemos, también uno de los fundadores del PRO, dijo, bueno, veníamos bien hasta que se lanzó el aborto en Argentina. Citamos casos de políticos que han apostado al aborto y cómo fueron quedando en el camino en sus aspiraciones máximas, ya sea de gobernación o de presidencia. En fin, entendemos que el aborto es el cimiento y la base para hacer la nación, ¿no? Bueno, después la consagración de la Argentina, después, bueno, un pueblo que hasta el 13-14 de junio, cuando sale la media sanción en diputados a favor de la ley del aborto, era un pueblo que los debates eran solamente en el plano meramente humano, ¿no? Biológico, psicológico, sociológico, pero no íbamos al tema de la fe, que era la clave, porque si bien el tema no es religioso, la lucha es espiritual. Y allí están nuestras armas, las armas de la gente de fe, que hace que, digamos, marque esa diferencia con el sector verde o el sector mediático, el sector del orden mundial. Y además lo que también subrayamos es que el feminismo y todo esto no es posible sin el apoyo del Estado, sin el apoyo de los gobiernos. O sea, allí se maneja mucha plata. Miren, estamos en esta pandemia donde vemos la inseguridad, donde no hay plata para los patrulleros, ni para la nafta. Vemos el tema de la salud, donde deja mucho que desear incluso la protección a todos aquellos médicos que están dando la vida para salvar vidas. Bueno, entonces, ¿dónde van los recursos? Al misoprostol, a este aborto gratuito, que no es gratuito porque lo pagamos nosotros con los impuestos, o sea que es mentiroso también, a esa interrupción de la vida, que no es interrupción, porque la vida, ¿cómo haces? La pagás y después, ¿cómo haces para volver a aprenderla? O sea, todas mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. Entonces, cuando la Argentina haya verdad, ahí la Argentina saldrá adelante, y sobre todo que se defienda la vida. Este sería el resumen de esta entrega de este 8 de agosto, donde además de todo el gozo, de toda la epopeya, de toda la gente que se movilizó y que rezó, acá me parece que debemos ser muy claros. Y entrar a la política. El niño por nacer tiene que entrar a la política para dar vuelta a la historia. En todos los valores, en la honestidad y no la corrupción. En la verdad y no la mentira. En la vida y no la muerte. Bueno, y así podríamos seguir tantas cosas. Tantas cosas de un cambio, yo diría, cultural, ¿no? Esa batalla cultural que hay que dar y la estamos dando. La estamos dando con mucho dolor, con mucho sacrificio, porque está esta ILE que hay que eliminar. Por eso reitero, a las personas que ingresen a la página www.firmanos.com.ar para bajar esa ILE, por favor, necesitamos 500.000 firmas para esta iniciativa popular. Bueno, entonces, el capítulo 17 del libro, donde decimos que la Virgen dejó su sello porque finalmente fueron 38 los senadores que votaron en contra del aborto. 38 es la altura de la Virgen de Luján, y 38 también eran las cintas que usaban los húsares de Pueyrredón en la lucha por la patria, ¿no? Así que por eso ese 38, y miren, el 8 de julio la patria se consagra en Luján a la Virgen, o sea que aquí la Virgen, nuestra Madre, el rosario, las misas, la adoración al Santísimo han tenido y tienen mucho, mucho que ver. Por eso esto habría que aplicar hoy para eliminar esa famosa ILE, porque no hay ley de aborto, pero la ILE es una ley de aborto encubierta, más allá de que después el presidente Fernández pueda enviar o no el proyecto al Congreso. Dice, en Instagram, el debate sobre el aborto lo más buscado en Google. En Instagram fue el tema más relevante del año. Según comunicó la plataforma, los hashtags aborto legal ya, que sea ley, aborto legal, bueno, fueron los que más crecieron después. Bueno, tuvo 3.700.000 menciones. Esta tendencia se vio reflejada en el anuario publicado por Facebook, bueno, el tema de las redes sociales, ¿no? Y cómo estaba el tema del aborto. Avanzaba la madrugada del 9 de agosto y del lado celeste el cansancio y los nervios se multiplicaban, juntos a la oración, al rosario, a las misas. Los números se definían por el rechazo 38-31, sabíamos que ya estaba ese número, 38-31, pero ojo, si alguien movía alguna cosa política, económica,
de lo que sea, esto podía variar. O sea que había que estar ahí muy atento, ¿no? Como pasó en diputados, que hasta 2 horas antes no salía la media sanción. Y después se dieron vuelta algunos diputados, vaya a saber por qué, o se entiende o se presume por qué, y después la cosa cambia, ¿no? Aquí teníamos 38-31, pero hasta que las pantallas del recinto no lo confirmaran, nadie se animaba a gritar que el sí a las 2 vidas se había impuesto y era un derecho para todos. Si en la Argentina se legalizaba la muerte, el futuro iba a ser muy oscuro, porque un país que mata a los niños no tiene futuro, ¿eh? Así que esto lo comentamos en la página 191. Seguimos entonces. Estábamos serenos, estábamos a segundos de la gesta del milagro de la vida, esperando poder gritar y sacar toda la euforia contenida luego de una pelea ardua, intensa y profunda. Del lado celeste, la gente con los rosarios en las manos que imploraba a Dios y a la Virgen con la esperanza de que se concretaran los números que tenían que darse para rechazar el aborto y para que la Argentina le diera un mensaje al mundo que tenía los ojos puestos en ella. Bueno, cito a algunos senadores, está Gabriela Michetti allí, una victoria provida que dio la vuelta al mundo, también otro de los subtítulos, pero antes miren el momento de la votación, ojalá que tengamos tiempo y no se haga muy extenso el video. Una vez que Michetti anunció que iban a votar la media sanción que venía de diputados, se escuchó una voz que anunciaba: se está votando. En general vamos a votar, sí, sencillo, repetía con una sonrisa. Tal vez eran los nervios de estar ya sobre el final. En el tablero apareció nuevamente el conteo. El rojo era el no, el verde era el sí. Ahora sí se vota, dijo la vicepresidenta y reiteró las indicaciones una vez más. Ya está, dijo, y se escuchó una voz gruesa que anunciaba: negativos, 38 votos. Afirmativos, 31 votos. La media sanción en general resultaba negativa. Retomó la palabra Michetti. En consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Se harán las comunicaciones correspondientes y queda levantada la sesión por lo que veo, dijo la vicepresidenta con un rotundo sí a la vida y no al aborto. Bueno, la Plaza Celeste estalló de júbilo, la emoción era incontenible, el milagro se había producido, Dios había dado la vuelta el partido, y algo que parecía imposible era noticia para el mundo. Fuera del Congreso, la emoción, el gozo, las lágrimas y el cansancio que no se sentía, los abrazos de una madrugada interminable y los cantos a favor de la vida lo embargaban todo. Había mucha emoción en muy poco tiempo, tras horas de lluvia, de frío y de viento. Los argentinos que habían venido de todo el país, de Catamarca, de Córdoba y de otras provincias, celebraban el triunfo de la vida y de las 2 vidas. Miren qué momento emocionante, ¿no? Bueno, en el mundo entonces se hablaba de la victoria provida de la Argentina. Alejandro Bermúdez de Así Prensa hacía referencia al triunfo de un David pequeñísimo frente a un Goliat gigante y calificaba el proyecto de ley de aborto como uno de los más duros y masónicos que se hubieran debatido. Era una legalización brutal y fascista, decía, una de las peores leyes que hubiera sido aprobada en el mundo, incluyendo la de las naciones europeas, que tienen más limitaciones que las que proponía la Argentina. Según Bermúdez, el rechazo del proyecto de ley en el país hacía que la maquinaria internacional a favor del aborto no hubiera podido obtener una victoria que hubiera sido terrible para la defensa de la vida en América Latina. Y yo diría también en Europa, ¿no? Porque esto llegó después a Francia, el Celeste, en fin. Y todos empezaron a animarse. Bueno, estrategia a favor de la vida. También Bermúdez felicitaba al país, le decía: toda América Latina pro vida está con ustedes, ¿no? Una cosa muy, muy emocionante. Bueno, los argentinos han dicho que no, saliendo a la calle, utilizando todos los recursos que permiten la democracia, haciéndoles saber a sus senadores que si no votaban a favor de la vida, no iban a votarlos nuevamente. Y le hicieron saber al presidente que no estaban de acuerdo con un gobierno que hacía campaña a favor del aborto. O sea, en definitiva, si nosotros tomamos conciencia de la importancia de la vida, sugerirle a la gente que no vote gente que está a favor del aborto, de la muerte, aunque en el error crea que es una cuestión de salud pública, pero sabemos que en el fondo esto no es, O se dice una cosa y por otro lado hay mucha economía, mucha plata, muchos intereses internacionales. Mariana Rodríguez Varela señalaba que en Entre Ríos, bueno, acá también hay una descripción de cosas, ¿no? Porque, bueno, el arzobispo de Buenos Aires advertía en un comunicado: se percibe una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida. Bueno, todo esto, y después, bueno, la advertencia de Mariana Rodríguez Varela en el sentido de que la inversión en misoprostol
en la ciudad de Buenos Aires, en otras provincias, el tema del protocolo del aborto. Y lo que decimos en la parte final, ya para finalizar, dice, si todo esto es así, o sea, si a pesar del rechazo a la ley se siguen cometiendo abortos, como está pasando con la ILE, los protocolos, misoprostol y todo lo que está fogoneando el gobierno, y el señor Ginés González García, Alberto Fernández, bueno, te diría toda la oposición y también el oficialismo, ¿no? Excepto algunos legisladores que harán lo que puedan, ¿no? Que se dicen ser celestes. Si todo esto es así, lamentablemente la Argentina no tiene futuro. Es lo que estamos viviendo. Porque la ILE está, hay una ley de aborto encubierta y eso es lo que hay que bajar. Argentina no tiene futuro. Por eso invocamos a la patrona de la Argentina, a nuestra madre, la Virgen de Luján, para que haga ver a quienes están en el error que con políticas de muerte que van en contra del orden natural y del creador, el país no tiene salida. Lo estamos viendo con los inéditos indicadores socioeconómicos de pobreza. El costo es elevado porque cuando se implementan medidas a espaldas de Dios, esas medidas van en contra del hombre mismo. En la votación del 8 de agosto, la Virgen de Luján dejó su firma. 38 fue el número, lo que decíamos recién, de senadores que rechazaron el aborto. 38 centímetros tenían las cintas que los gauchos de Pueyrredón utilizaron como distintivo a falta de uniformes en 1806. 38 centímetros es la altura de la Virgen de Luján. Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante. La fe y la historia de nuestro país se entrecruzan para alentar a un pueblo que se ha puesto de pie. Ojalá nuestra madre nos una a verde celeste como hijos en pos de una unión nacional y en la defensa de la vida de las dos vidas y de ese niño por nacer. Y acá está en el anexo cómo votaron los legisladores. Así que bueno, esta ha sido la entrega del libro La Ola Celeste 8A. Ojalá que esto vaya a los hombres de la política, que esto vaya a los comunicadores, a la gente en general, para que defendamos la vida, también en defensa propia, ¿no? Porque con aborto el país no tiene futuro. Gracias, feliz 8 de agosto, por la Argentina y por el mundo. Muchísimas gracias.